¿Cuáles son, en tu opinión, los signos de baja autoestima? Hay algo que me di cuenta observando a una amiga que siempre parecía alegre. Era el tipo de persona que decía que todo estaba bien, aunque era obvio que no lo estaba. Con el tiempo me di cuenta de que su necesidad de agradar a todo el mundo no venía de amabilidad, sino de miedo. Nunca decía no, incluso cuando estaba agotada o incómoda, y se disculpaba por cosas que ni siquiera eran culpa suya. Decía que odiaba los conflictos, pero en realidad odiaba sentirse rechazada. Cuando por fin empezó a poner límites, muchos se alejaron, y ahí fue cuando entendió lo que era tener autoestima, no necesitar la validación de todos para sentirse en paz. A veces la baja autoestima no se nota en lo que una persona dice, sino en cómo actúa cuando alguien le da un cumplido. Tengo una amiga que literalmente se pone incómoda cuando alguien le dice algo bueno. Lo rechaza, lo minimiza o lo convierte en un chiste. No puede aceptar que alguien la vea de manera positiva porque dentro de su cabeza no cree merecerlo. Esa constante necesidad de justificar cada virtud, como si tuviera que demostrar que no está exagerando, me parece uno de los signos más tristes. No es falsa modestia, es simplemente no saber reconocerse como alguien valioso. Durante un tiempo yo era esa persona que se comparaba con todo el mundo. Si alguien tenía un mejor trabajo, pareja o cuerpo, sentía que valía menos. No lo decía en voz alta, pero lo sentía. Entraba a redes y salía con el ánimo por el piso, aunque sabía que la mayoría solo mostraba lo bonito. Lo peor era que esa comparación constante me hacía sabotear mis propios logros, como si nada fuera suficiente. Entendí que la baja autoestima no siempre se nota en la tristeza, a veces se esconde en esa voz interior que te dice que los demás siempre lo hacen mejor. Una vez estuve en una relación donde me convertí en alguien que ya no reconocía. Hacía lo que fuera para no perder a esa persona, incluso soportar faltas de respeto. No era amor, era miedo a quedarme sola. Me adaptaba a todo, justificaba lo injustificable, y creía que el problema era mío por no ser suficiente. Cuando salí de ahí, me di cuenta de que mi autoestima había estado por el suelo. Me había convencido de que conformarse era lo normal, cuando en realidad solo tenían miedo de creer que merecía algo mejor. Hay un tipo de inseguridad que se disfraza de confianza. Conocí a una chica que siempre hablaba de lo bien que le iba, de sus planes, de sus logros. Pero bastaba con una crítica pequeña para que se derrumbara. Vivía validándose a través de la aprobación ajena y necesitaba ser admirada para sentirse estable. Lo entendí después de convivir con ella, no era arrogancia, era inseguridad acumulada. Cuando alguien tiene autoestima real, no necesita recordarle a los demás su valor, simplemente lo transmite. La sobrecompensación es uno de los disfraces más comunes de la baja autoestima. Cuando era más joven, tenía la costumbre de pedir permiso para existir. Preguntaba si estaba bien decir algo, si podía opinar, si mi presencia incomodaba. En ese momento no le veía como un problema, solo pensaba que era ser educada. Con el tiempo entendí que no era cortesía, era miedo al rechazo. Tenía tanto temor de molestar que me hacía invisible. Recuperar la voz me costó años, y todavía hay días en los que dudo si mi opinión vale. Pero lo reconozco enseguida, la baja autoestima te enseña a reducirte antes de que alguien más lo haga. Creo que uno de los signos más evidentes, aunque pocos lo notan, es la forma en que alguien habla de sí mismo. Conozco personas que no pueden decir una sola cosa positiva sin acompañarla de un pero. Sí, soy buena en esto, pero hay mejores, me gusta cómo me quedo, pero no es gran cosa. Es como si sintieran que mostrarse seguras fuera una ofensa. Me ha pasado también, esa sensación de que no mereces estar orgullosa. Es triste cuando una persona inteligente y capaz se sabotea porque no se cree lo que es. Cuando trabajaba en atención al cliente, tenía una compañera que siempre aceptaba turnos extras, favores y tareas que nadie quería hacer. Todos la adoraban porque siempre decía que sí, pero era obvio que estaba agotada. Un día le pregunté por qué nunca se negaba y me dijo, tengo miedo de que piensen que soy floja. Ahí lo entendí todo. Su necesidad de demostrar su valor la estaba destruyendo físicamente. La baja autoestima muchas veces no se ve como tristeza, sino como sobreesfuerzo, querer ganarte el cariño de otros trabajando el doble. Yo solía justificar las faltas de respeto con frases como así es él o no lo hace con mala intención. Me tomó mucho tiempo aceptar que eso venía de una autoestima baja, de creer que merecía migajas mientras las disfrazaba de comprensión. Cuando alguien no se siente merecedor de respeto, termina aceptando cualquier cosa para no estar solo. Aprender a poner límites fue lo más incómodo que he hecho, pero también lo más liberador. Ahora entiendo que decir no aleja a las personas correctas, solo filtra a las equivocadas. Una cosa que siempre noto en gente con poca autoestima, y que también me pasaba, es la incapacidad de disfrutar los logros personales. Terminas algo importante,
consigues un ascenso, logras una meta. Y en lugar de sentir orgullo, lo minimizas o ya estás pensando en lo siguiente. Es como si no pudieras permitirte estar feliz contigo misma. La mente busca constantemente fallas o comparaciones. Aprendí que cuando no crees que mereces lo bueno que te pasa, nada te satisface. Es una forma de autosabotaje disfrazada de humildad. Me di cuenta de que algo no andaba bien cuando cada vez que alguien me corregía o me hacía una crítica leve, me derrumbaba por dentro. No lo mostraba, pero me quedaba dándole vueltas por días, analizando cada palabra. Era como si cualquier comentario negativo confirmara lo que ya sospechaba de mí misma, que no era suficiente. Aprendí que cuando una persona tiene autoestima sana, distingue entre crítica y ataque, pero cuando no, todo se siente personal. Me tomó mucho trabajo dejar de pensar que los errores definen mi valor. Durante años fui incapaz de tomar decisiones sin consultar a alguien. Desde qué ropa ponerme hasta si debía aceptar un trabajo. Siempre necesitaba la aprobación de otra persona, porque no confiaba en mi propio criterio. Pensaba que eso me hacía prudente, pero en realidad era miedo a equivocarme. Sentir que no puedes confiar en ti misma es una forma muy silenciosa de baja autoestima. Cuando empecé a tomar pequeñas decisiones sola, noté lo difícil que era no tener a quien culpar si algo salía mal. Pero también fue el primer paso para dejar de depender tanto del juicio ajeno. Algo que me pasaba mucho era que me sentía incómoda recibiendo atención, incluso cuando era algo bueno. Si me felicitaban por algo, me daba ansiedad. No porque no me gustara, sino porque no creía merecerlo. Me daba miedo que si la gente me veía demasiado luego descubriera que no valía tanto. Es extraño, pero cuando una no se siente suficiente, la exposición se siente como una amenaza. Por eso muchas veces preferimos mantenernos en segundo plano, aunque eso signifique desaparecer un poco. Noté un patrón en mí que tardé en reconocer, siempre buscaba arreglar a las personas rotas. Parejas, amigos, conocidos. Todos tenían algo que yo podía ayudar a mejorar. Y lo hacía sentir como si fuera algo noble, pero en realidad era una forma de no mirar mis propios vacíos. Cuando tienes baja autoestima, a veces intentas ganarte amor siendo útil. Crees que si te vuelves indispensable, nadie te va a dejar. Pero al final terminas agotada y sin energía, porque en el fondo solo querías que alguien te eligiera sin tener que ganártelo. Una vez me di cuenta de que cada vez que me miraba en el espejo, buscaba lo que no me gustaba. Siempre empezaba por el defecto. Era automático. Si alguien me decía que me veía bien, pensaba que lo decía por compromiso. Esa voz interna que siempre te critica se vuelve tan habitual que ni la notas, pero te va moldeando. Empiezas a vestir para esconderte, a hablar bajito, a hacerte pequeña. Lo más difícil fue aprender a no hablarme como mi peor enemiga. Cambiar el diálogo interno fue más duro que cualquier dieta o rutina de ejercicio. En una época pensaba que el humor sarcástico era una forma de defensa. Me burlaba de mí misma antes de que alguien más lo hiciera. La gente lo encontraba gracioso, pero en el fondo era una forma de anticipar el rechazo. Si me reía de mis defectos, nadie más podría usarlo en mi contra. Pero después de un tiempo me di cuenta de que me estaba convenciendo a mí misma de que no valía. Me convertí en mi propio bully, solo que con una sonrisa. Entender que el humor no siempre disfraza confianza fue un golpe fuerte. Siempre admiré a la gente que sabe disfrutar su soledad. A mí me aterraba. Si no tenía con quién hablar o qué plan hacer, sentía una incomodidad enorme. No soportaba estar conmigo misma, porque eso significaba escuchar mis pensamientos. Me refugiaba en relaciones, amistades o distracciones para no enfrentarme a ese vacío. Con el tiempo entendí que la baja autoestima te hace buscar ruido para no escuchar lo que realmente sientes. Aprender a estar sola sin sentirme abandonada fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Creo que uno de los signos más claros es cuando una persona se disculpa por todo. Literalmente todo. Perdón por molestar, perdón por hablar tanto, perdón por ser así. Me di cuenta de que lo hacía constantemente, incluso cuando no había hecho nada malo. Era como si sintiera que ocupar espacio ya era un problema. Ese hábito de disculparte por existir viene de sentir que siempre estorbas. Me tomó tiempo entender que no tengo que pedir perdón por ser, por opinar o por tener emociones. Tuve una etapa en la que no soportaba ver fotos mías. Las evitaba por completo. Me parecía que siempre salía mal, que mi cara se veía rara o que simplemente no me reconocía. Lo curioso es que no era solo por la apariencia física, era una forma de rechazo hacia mí misma. Cada imagen me recordaba algo que no me gustaba de quién era. La baja autoestima te hace mirar tu reflejo como si fuera el de otra persona, una que no apruebas. Con los años aprendí a tomar fotos sin buscar defectos, solo para guardar momentos.
Durante mucho tiempo asocié el amor propio con la idea de quererte tal como eres, pero descubrí que cuando tienes baja autoestima ni siquiera sabes quién eres. Cambias de personalidad según con quién estés, porque lo único que te importa es encajar. Te adaptas tanto que un día te miras al espejo y ya no sabes si lo que haces te gusta o solo lo haces para no decepcionar a otros. Esa confusión constante entre identidad y aceptación es agotadora. Reencontrarme conmigo misma fue como conocer a una extraña después de años de actuar. Pasé mucho tiempo creyendo que ser complaciente era una virtud. Que decir sí a todo me hacía amable, flexible, buena persona. Pero en el fondo, era miedo. Miedo a que me dejaran de querer si decía no. Miedo a que me vieran como egoísta o difícil. Me tomó años entender que esa necesidad constante de agradar no era bondad, era baja autoestima disfrazada de empatía. Aprender a poner límites fue como aprender un nuevo idioma, torpe al principio, pero liberador con el tiempo. Cuando alguien me daba un cumplido, mi primera reacción era rechazarlo. No es para tanto, tú estás exagerando, fue suerte. No sabía aceptar algo bonito sin sentir la necesidad de justificarlo. Era como si no creyera que nada bueno viniera realmente de mí. Esa incapacidad de recibir halagos sin ponerlos en duda fue una señal clara de lo poco que me valoraba. Con el tiempo entendí que aceptar un cumplido no es arrogancia, es reconocer que también haces cosas bien. A veces la baja autoestima no se ve como tristeza, sino como esfuerzo excesivo. Me mataba trabajando, estudiando, llenando mi agenda de cosas para hacer, porque si no estaba ocupada me sentía inútil. Buscaba demostrar mi valor a través del rendimiento, no del ser. Cada logro me daba una satisfacción fugaz, pero al poco tiempo volvía la sensación de vacío. Me costó entender que la productividad no sustituye la autoestima. No hay cantidad de metas cumplidas que reemplace sentirte en paz contigo. Tenía la costumbre de compararme con todo el mundo, incluso sin darme cuenta. Podía estar bien con mi vida hasta que veía a alguien más mejor en algo. Era instantáneo, me hacía sentir pequeña. Lo peor es que lo hacía con gente que ni siquiera conocía, solo por redes sociales. Esa comparación constante se volvió agotadora. Me quitaba la alegría de mis propios logros. Lo más irónico es que admiraba a gente que probablemente también dudaba de sí misma. Durante años me creí la historia de que no era suficiente para nadie. Así que me conformaba con lo mínimo. Aceptaba relaciones a medias, amistades unilaterales, trabajos donde no me valoraban. Me daba miedo aspirar a más, porque pensaba que no lo merecía. Cuando una persona no se siente merecedora, termina construyendo una vida por debajo de su valor. No fue hasta que empecé a quererme un poco más que entendí que el amor propio no se demuestra con frases bonitas, sino con lo que decides aceptar o rechazar. Algo que noté en mí fue que evitaba celebrar mis logros. Si algo me salía bien, lo minimizaba. Si me ascendían, pensaba que fue suerte. Si alguien me decía que admiraba mi esfuerzo, sentía incomodidad. No quería que pensaran que me quería mucho. Pero detrás de eso había miedo de destacar, de que me miraran demasiado. La baja autoestima te hace creer que brillar es peligroso, porque podrías decepcionar si luego fallas. Aprender a sentirme orgullosa sin culpa fue un proceso largo, pero necesario. En mis relaciones, tenía la costumbre de quedarme incluso cuando ya no era feliz. Pensaba que si me iba, demostraba que fracasé. O peor, que nadie más me iba a querer. Aguanté cosas que no debía por miedo a estar sola. Ese miedo viene directamente de no creer que mereces algo mejor. Cuando empecé a trabajar mi autoestima, me di cuenta de que no era amor lo que me ataba, era costumbre y temor a mi propio vacío. Por mucho tiempo, mi forma de hablar estaba llena de creo que, no estoy segura, quizás. Siempre dudaba de mis palabras. Era como si necesitara permiso para opinar. Noté que las personas con más confianza hablaban con firmeza, no porque siempre tuvieran razón, sino porque creían en su voz. Yo no lo hacía. Me costó un mundo aprender a expresarme sin sentir que tenía que justificar cada frase. Ahora intento no minimizar mis ideas solo para sonar más aceptable. Recuerdo que en mi adolescencia me esforzaba mucho por parecer perfecta. No porque quisiera serlo, sino porque no soportaba que alguien me señalara un defecto. Siempre sonriente, siempre disponible, siempre bien. Por dentro estaba agotada. Vivir tratando de mantener una imagen impecable te consume, porque cualquier fallo se siente como una catástrofe. Con los años entendí que esa perfección no era más que una máscara de inseguridad. La verdadera confianza no viene de parecer fuerte, sino de aceptar que a veces no lo eres. Una vez me dijeron que hablaba muy bajito, que casi no se me escuchaba. Me reía en el momento, pero después me di cuenta de que no era casualidad. Había pasado años tratando de ocupar el menor espacio posible, de no incomodar, de no destacar.
Hablar bajito era solo una manifestación de eso. La baja autoestima no siempre se grita, a veces susurra. Cuando empecé a darme permiso de hablar con voz firme, sentí algo que nunca había experimentado: presencia.